Hola, bienvenido a mi clase. Soy Jade y soy la profesora de la clase de hoy. Ahora voy a revisar la estructura de la clase. Primero voy a hablar de las enfermedades reumáticas, específicamente fibromialgia. Después voy a analizar un texto y traducirlo con atención al léxico y los artículos. Finalmente voy a traducir un texto más en traducción literal y traducción interpretativa y comparar el léxico y los artículos entre los dos. Para dar una introducción sobre mi tema, las enfermedades reumáticas afectan las articulaciones, tendones, ligamentos, huesos y músculos. Los síntomas comunes incluyen dolor en las articulaciones, pérdida de movimiento en una articulación o articulaciones y inflamación. Los tipos de enfermedades reumáticas incluyen osteoporosis, gota, sarcopenia y mucho más. Hoy voy a centrar en la enfermedad reumática, la fibromialgia. La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso. La fibromialgia es una condición que amplifica la percepción del dolor. En términos de las causas, no se conoce la causa de esta afección. Los síntomas incluyen trastornos de memoria, mareos, dolor en el pecho y mucho más, como se puede ver en el diagrama. Ahora voy a hablar sobre el léxico y los artículos del texto sobre los síntomas y después voy a traducirlo. Con respecto al léxico, voy a analizar la terminología y elegir la palabra del vocabulario que tiene el significado más preciso del texto original. Con respecto a los artículos, hay dos tipos de artículos: los artículos definidos, el, la, los y las, y los artículos indefinidos, un, una, unos y unas. Los artículos definidos marcan a los sustantivos que han sido definidos previamente, y los artículos indefinidos marcan a los sustantivos que no se han definido previamente. Voy a hablar más sobre el léxico y los artículos mientras analizo el texto. Primero voy a leer el texto sobre los síntomas. Además del dolor, la fibromialgia ocasiona muchos otros síntomas. El 90% de los pacientes tienen cansancio, el 70 a 80% trastornos del sueño y hasta un 25% ansiedad o depresión. También son muy frecuentes síntomas como mala tolerancia al esfuerzo, sensación de rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas, jaquecas, dolores en la menstruación, colon irritable, sequedad en la boca y los ojos. Ahora voy a leer la traducción al inglés. In addition to pain, fibromyalgia causes many other symptoms. 90% of patients have fatigue, 70 to 80% sleep disorders, and up to 25% anxiety or depression. Additionally, frequent symptoms are/include low tolerance for effort, a generally stiff feeling, especially when getting up in the mornings, migraines, menstrual pains, irritable colon, dryness in the mouth and eyes. En la frase además del dolor, la palabra además indica also, as well as, furthermore. Además de indica as well as, in addition to. Así que use in addition to aquí. En la misma frase, además del dolor, se usa el dolor porque es un artículo definido. En español, los artículos definidos aparecen con sustantivos genéricos, pero en inglés aparecen con sustantivos específicos. Por lo tanto, no hay un artículo definido delante de pain en inglés. La misma regla aplica con la fibromialgia. Hay un artículo definido delante de fibromialgia en español
porque es un sustantivo genérico. Así que no hay un artículo definido delante de fibromialgia en inglés. En español, se usa un artículo delante de un porcentaje. Es una regla gramatical. En el texto español, se puede ver que hay un artículo definido delante del 90% y del 70 al 80%. En inglés, no se usa un artículo aquí, excepto cuando se refiere a algo específico, como the 13% of the students who did not agree with the rules will be sent to the principal's office. En la frase el 90% de los pacientes, se dice patients en inglés, en vez de the patients, porque es una palabra general. En la parte los pacientes tienen cansancio, se puede usar tired o weary en inglés, pero el mejor es fatigue. En este contexto, en mi opinión, creo que fatigue es muy similar al significado del texto original. En la frase el 70 a 80% trastornos del sueño, trastorno significa troubled o confusion, pero trastornos del sueño significa sleep disorder. Es posible confundirlo con sleep deprived, pero eso es incorrecto porque sleep disorders incluyen dormir demasiado. Así que la palabra correcta es sleep disorder. En la parte hasta un 25%, se puede ver que hay un artículo delante del porcentaje. Hasta un significa up to, así que la traducción es up to 25%. En la parte también son muy frecuentes síntomas. Técnicamente se puede usar are para son, pero include sueña más mejor y pienso que no cambia el significado. En la frase como mala tolerancia, mala significa low, no es poor o bad, así que la frase en inglés es low tolerance. La traducción de esfuerzo es un poco difícil en este contexto. En términos de la palabra labor, creo que esta palabra altera el significado. La palabra labor se asocia con un trabajo físico especialmente duro. No creo que esfuerzo implique ese significado aquí. Puede parecer correcto al principio, pero es incorrecto. Por lo tanto, pienso que la mejor traducción es effort. En la frase sensación de rigidez generalizada, se usa el artículo a en inglés porque está delante de un sustantivo general, así que la frase en inglés es a generally stiff feeling. En la parte dolores en la menstruación, se usa la delante de menstruación porque es algo genérico, así que en inglés no se usa the delante de menstrual pains. En la última parte, la boca y los ojos, en español se usan los artículos definidos con partes del cuerpo. Es una regla. En la traducción al inglés, se usa the porque aparece con sustantivos específicos, mouth y eyes, y the describe los dos sustantivos mouth y eyes. Ahora voy a traducir 8 textos sobre el tratamiento. Hay 2 traducciones, una traducción literal y una traducción interpretativa. Los 2 textos no son muy diferentes, sin embargo, hay algunas diferencias en el léxico y los artículos. Primero voy a leer la traducción al español. La enfermedad no tiene curación definitiva. El objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y tratar los síntomas acompañantes para conseguir una gran mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. La traducción literal dice, "The disease does not have a definitive cure.
The objective of the treatment is to better the pain and to treat the accompanying symptoms to get a great improvement in the quality of life of these patients. La traducción interpretativa dice, the disease does not have a definitive cure. The goal of treatment is to improve pain and treat accompanying symptoms to attain a great improvement in the quality of life of these patients. La primera oración es idéntica en la traducción literal y la traducción interpretativa. En la segunda oración con respecto al léxico, use la palabra objective para objetivo en la traducción literal. Use goal para la traducción interpretativa. Objective es muy literal, pero goal suena mejor y no cambia el significado del texto original. En la frase tratamiento es mejorar, pienso que better para mejorar es preciso. Use la palabra improve en la traducción interpretativa. Es similar a la palabra better, pero es una palabra más fuerte con este contexto. En la parte tratar los síntomas, la traducción de tratar, to treat, es bastante literal. En la traducción interpretativa use treat porque la palabra to delante de improve pain aplica a los dos verbos improve y treat. Así que no es necesario usar la palabra to delante de treat en la traducción interpretativa. En la frase para conseguir una gran mejoría, conseguir significa to obtain, to get, to attain. Creo que to get es la traducción más literal. Se usa to attain con objetivos y metas, así que en este contexto, to attain es la traducción interpretativa. Una gran mejoría significa a great improvement en las dos traducciones, pero creo que está bien decir a significant improvement para la traducción interpretativa porque tiene un significado más rico que great improvement. Ahora voy a hablar sobre los artículos. Porque hay artículos definidos delante de tratamiento, dolor y síntomas acompañantes en español. Use the delante de treatment, pain y accompanying symptoms en la traducción literal. Sin embargo, en la traducción interpretativa no se usa los artículos definidos delante de treatment, pain y accompanying symptoms porque son sustantivos genéricos. Al fin, gracias por venir a mi clase.